Volvemos una semana más con el resumen del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Nos ubicamos a las afueras de Reidan, donde un grupo de granjeros se cuestiona si deberán entrenar todo el día. De tanto entrenar y aparecen más guerreros que granjeros. Los muchachos están cansados de comer tantas patatas arcoíris, pero su compañero les aconseja no menospreciar las patatas arcoíris delante del señor Bland. El tipo es un adicto a las patatas. De fondo Asmofel escucha la conversación de los muchachos. Piaro felicita al comandante de los Caballeros Mágicos por su buen trabajo y Asmofel responde que últimamente no han podido ver el rostro del señor, por lo que desea que Grid esté cuidando su salud. La conversación de los NPC es interrumpida por el protagonista, quien aparece volando a la vez que llama a Piaro. Asmofel tiene envidia de que siempre se fije antes en Piaro y al agricultor legendario le sorprende que Grid haya aparecido justo cuando estaban hablando de él. Al ver al protagonista, los soldados se inclinan para saludar al gran señor de la ciudad. Grid puede notar que los chicos están entrenando duro. Piaro responde que es gracias a Asmofel, y explica que entre los 4000 soldados ya hay 8 al nivel de caballero. Nuestro protagonista elogia el trabajo de sus comandantes, expresando que gracias a ellos se siente más aliviado. Asmofel se alegra al escuchar estas palabras y se inclina para agradecer a su señor. Piaro revela que la Well partió hace un par de días y le pregunta a Grid que si se unirá a él sin tomar un descanso. El herrero responde afirmativamente y explica que sucedió algo urgente. Sacando su gran espada del señor, decide ver cuánto han crecido los chicos con su habilidad de observación de personajes. Entonces Grid se dirige a Asmofel, el único aquí que sería capaz de enfrentar a Piaro, y el caballero no sabe qué le pedirá a su señor. Viendo las estadísticas de Asmofel, Grid confirma que el caballero finalmente se había vuelto extremadamente fuerte después de 2 años aquí en Reidan y le solicita tomar prestado algunos suministros para el viaje. Las lágrimas invaden los ojos del caballero Asmofel al confirmar que su señor Grid finalmente vio su potencial y le podrá ser de utilidad. En ello, Grid llama a su mascota Noe y el gato se lanza para comerse las estadísticas de este humano. Tras ello, Grid le da las gracias a Asmofel debido a ahora su agilidad aumentó sustancialmente y podrá llegar más rápido a su destino. Al agricultor Piaro de fondo le hace gracia que su señor huya después de robarle las estadísticas a Asmofel. El rubio se recupera y recuerda los tiempos en los que era considerado el más fuerte de Saharan, le apena que su señor lo trate de esta manera, y supone que probablemente Grid no confíe plenamente en él. Asmofel cree que ha perdido su camino y le pide ayuda a su amigo Piaro. El agricultor responde ofreciéndole una azada a su amigo, con un poco de trabajo en el campo se recuperará rápido. El gato Noe expresa que la energía de ese tipo era deliciosa. Grid está de acuerdo, su cuerpo se siente mucho más ligero y ahora es capaz de volar a la misma velocidad que Noe. A este ritmo serán capaces de atrapar a la Well en un momento. El herrero propone ir lo más rápido posible para volver antes junto a su esposa Irene y el gato Noe acata la orden de su amo. De vuelta en el reino marino vemos que una explosión capta la atención de los humanos invasores. Esta fue causada por el segundo grupo de apoyo del gremio Oberia Red. Los refuerzos finalmente habían llegado. Yizuka puede ver que la situación es peor de lo que pensaban. La Well confirma sus sospechas de que los invasores pertenecen al gremio Blood Carnival y están usando objetos para bloquear las comunicaciones con el exterior. La Well reconoce el objeto llamado Barrera del Caos. Esta tiene un precio de $300.000 y por culpa de este aún no pueden comunicarse con Eufemina y el primer grupo de apoyo. El estratega intuye que el primer grupo de apoyo y Eufemina deben estar enfrentando a los jugadores con tercer avance de clase y esto no es bueno ya que Eufemina no es buena en peleas largas. Dicho esto, los miembros del gremio se disponen a ponerse manos a la obra. En otro lado de la ciudad vemos que un invasor humano es derrotado antes de dañar a los civiles. El cansado lancero Pon se pregunta dónde demonios está Eufemina. El primer grupo de apoyo parecía estar cansado después de vencer a tantos enemigos y Pixworth expresa que con tantos invasores no es fácil proteger a los habitantes de Siren. Uroi menciona que a este ritmo se quedarán sin salud y resistencia, a lo que el lancero añade que si Regas es derrotado también deberán enfrentarse a la jugadora de categoría solar. Pixworth derrota a un grupo de enemigos utilizando su habilidad de desenvaine aniquilar, expresa que las cosas irían un poco mejor si al menos pudieran comunicarse entre ellos. Es complicado proteger al clan del agua a la vez que buscan a Eufemina.
El espadachín propone empezar buscando un lugar donde puedan proteger al clan del agua y calmar la situación. Le pide a Pom guiar a los civiles mientras Uroi busca un lugar seguro. Sin embargo, el discurso del coreano es interrumpido por un ataque sorpresa. El invasor no puede entender cómo Big Sword puede actuar tan prepotente cuando tuvo una actuación tan lamentable en la competencia internacional. El coreano responde diciendo que sabe mejor que nadie su pésimo rendimiento en la competencia internacional, y por dentro lamenta tener que enfrentar a otro jugador con su tercer avance de clase. Se nos revela que el jugador se llama Maddashi y es un miembro del gremio Blood Carnival. Al ver este nombre, Big Sword se pregunta que si el tipo acaso será coreano, pues Maddashi es el nombre de la comida que se come en el ejército coreano. Big Sword no conoce a este jugador coreano con tercer avance de clase y le pregunta el motivo por el cual no participó en la competencia internacional. Maddashi responde que el torneo no tiene sentido y no es diferente a un patio de juegos infantil. Tras ello, el invasor arremete contra Big Sword y se burla de él por ser tan débil que ni siquiera puede enfrentar a un ranker no oficial. El espadachín tendrá problemas contra este tipo a pesar de ser más rápido. En su estado actual ya ha usado mucha resistencia. Entonces el enfrentamiento de los chicos es detenido por un ataque que le causa más de 21.000 puntos de daño a Maddashi. El olor de la sangre le causa mareos al invasor. Su sangre se filtra a través de la armadura y arma haciéndole caer en un estado agotado. Este efecto causa que a Maddashi le tome un 20% más de tiempo castear sus habilidades, su resistencia baja un 20% y su defensa y ataque bajan un 10%. El jugador expresa que tanto el daño que recibió como el efecto negativo son letales. No sabe quién fue capaz de causarle algo así. En ello, Katz aparece sigilosamente a su espalda y le expresa a Big Sword que no se atreva a llamarlo rival cuando ni siquiera es capaz de vencer a una basura como esta. Maddashi trata de tomar distancias y nunca imaginó que el guerrero de sangre pudiera unirse al gremio Oberia Red. Como este campo de batalla ya está lleno de sangre, debe evitarlo como sea. Katz menciona que es vergonzoso estar en el mismo gremio que Big Sword. Revela estar aquí tan solo para conseguir un equipamiento y prefiere ser llamado el guardaespaldas de Grid. Tras ello golpea al invasor con la sangre de los derrotados y Maddashi cuestiona que dónde demonios está el orgullo de Katz para hacerse llamar el guardaespaldas de Grid. El espadachín coreano por su lado está impresionado por el daño de Katz, capaz de vencer a un jugador con su tercer avance de clase en un momento. En un campo de batalla sería incluso más peligroso que Grid o Kraugel. El guerrero de sangre le ordena a Big Sword que abra bien sus ojos para ver todo e informar a Grid de sus hazañas. La historia continúa de vuelta con Eufemina. La maga volvió a derrotar a Black pero se estaba quedando sin resistencia. Eufemina estuvo preparándose durante 8 meses pero parece que fue en vano y expresa que esto es una completa estafa. Black por su lado vuelve a levantarse como si nada y le pregunta a Eufemina que si eso fue todo. Si es el caso entonces no podrá vencerla. Eufemina por su lado sigue sin entender cómo funciona esa maldita habilidad de resurrección a pesar de que ha estado viéndola con su habilidad de observación. Black decide terminar aquí el combate y se despide de la jugadora. Eufemina podría resistir algo más si tuviera más habilidades pero se disculpa con los chicos porque esta vez falló. Este reino bajo el mar es impresionante. Supongo que tuviste que haber disfrutado tus vacaciones, mencionó un voz familiar. Tras ello Black es inmediatamente paralizada por la habilidad restricción, con la cual es completamente detenida en seco. Eufemina se gira reconociendo a quién pertenece esta habilidad. Inmediatamente después Black es atravesada por la habilidad asesinar, recibiendo más de 34.000 puntos de daño. La invasora no puede creer a ver que teniendo tantos objetos legendarios haya recibido casi 35.000 puntos de daño. Con estos objetos incluso fue capaz de resistir la definitiva del cielo sobre el cielo, así que solo existe una persona capaz de producir tanto daño. Black supone que debe ser ese tipo llamado Grid y nuestro protagonista le pregunta a Eufemina que si acaso pretendía desconectarse cuando recién habían llegado los refuerzos. Black no permitirá que los chicos hablen tan tranquilamente y ataca a Grid mientras está distraído, pero el herrero se percata de esto y elogia la armadura de cuero que lleva la chica por ser capaz de resistir su habilidad de asesinar.
Entonces se fija mejor en el potencial de su adversario y Grid confirma que esta chica supera incluso a Shizuka. Eufemina de fondo le cuestiona en qué demonios está pensando ahora y trata de hacerlo recuperar sus sentidos. Black hace uso de su habilidad espada-tornillo y se posiciona rápidamente en la espalda del protagonista. Grid confirma que la chica definitivamente es rápida. Pero el herrero reacciona sin problemas a esta velocidad y detiene de frente la espada de la invasora, recibiendo 10.256 puntos de daño. Inmediatamente después contraataca con Iyaruj y Black no parece ser capaz de reaccionar a tiempo. Con esto la chica es mandada a volar por el impacto, impresionada porque Grid fuera capaz de atacar simultáneamente. Black no puede creer que su espada-tornillo tan solo causara 10.000 puntos de daño, se pregunta qué clase de armadura estaba portando el protagonista y más impresionante aún fue capaz de reaccionar a su velocidad. Mientras intercambian golpes, la invasora piensa que como su ataque logró impactar en Grid ella posee más velocidad y una mejor técnica. Grid interrumpe los pensamientos de la chica mencionando que no recuerda haberla visto en la competencia internacional. Supone que esta debe ser una ranker no oficial, pero con este intercambio de golpes confirmó que esta invasora no es la jugadora de categoría solar que está buscando. Le cuestiona a la chica que cuánto tiempo más pretende resistirse y de un rápido movimiento logra someterla utilizando las manos de Dios. El cochino protagonista no puede dejar escapar a una jugadora al nivel de Shizuka. De fondo Eufemina no sabe qué demonios trata de hacer Grid. El herrero no vacila un solo segundo y golpea al enemigo con su habilidad de trascender enlace de la esgrima de Pagma. Eufemina queda impresionada al ver el poder de nuestro protagonista y le pregunta que cuándo se volvió tan fuerte. El herrero recuerda que esta es la primera vez que se vuelven a reunir después de la reconstrucción de Raiden, y volviendo al tema principal expresa que esta jugadora llamada Black era fuerte pero al final no resultó ser la gran cosa. Eufemina explica que Black es una miembro del gremio Blood Carnival. Esta tiene la habilidad de resucitar y ya ha revivido 3 veces por lo que se le alargó el combate. Eufemina no sabe si esta habilidad de resurrección es parte de su clase o algún efecto de sus objetos. Desgraciadamente la charla de los chicos es interrumpida por Black, quien parece haber resucitado de nuevo. Los protagonistas podían asegurar que no había límites en la cantidad de veces que Black podía revivir. Como el número de invasores ha decaído, Eufemina supone que también debieron haber llegado los refuerzos, pero hay otra invasora igual o más peligrosa que Black. Mientras venía Grid vio a algunos miembros del gremio. Pero el herrero legendario no está preocupado por sus compañeros, ya que Grid les envió algo de ayuda a los que corrían mayor peligro. De fondo vemos que Regas es sometido por la jugadora White. Pero en ello algo impacta sobre los chicos haciendo que la invasora White tenga que retroceder. Se nos revela que se trata de nada más y menos que el gatito Noe. Este último anuncia efusivamente su llegada presentándose como la bestia demoníaca más poderosa del infierno. Vino aquí para salvar a este humano por solicitud de su señor y de fondo el artista marcial parece alegrarse por la ayuda. White puede ver que el gato es una mascota. No parece tan grande, pero como está moviéndose por voluntad propia sin su dueño cerca, este debe ser más inteligente que un wyvern. White se pregunta quién será el dueño de una mascota así. Regas por su lado confirmó que White es un artista marcial impresionante. Incluso cuando él es el único jugador con la clase de Asura apenas pudo resistir los ataques de la jugadora. White es una maestra capaz buena en cada aspecto de su cuerpo. Lanzándose al ataque, Regas sabe que ha sido derrotado como luchador, pero ahora mismo le importa más ganar esta guerra, así que confiará en Noe. La mascota de Grid se lanza al ataque junto al artista marcial. Mientras tanto regresamos junto a nuestro protagonista. Al protagonista le parece curiosa la habilidad de resurrección y entiende que matar a la invasora un par de veces no servirá de nada. El herrero legendario también entiende que ella no podrá usar una habilidad tan rota como esa sin penalizaciones. Grid no conoce los detalles de las restricciones de esta habilidad, pero existe la posibilidad de que lo que está reviviendo aquí sea un clon. Grid intuye que el cuerpo real de Black debe estar escondido en algún lugar. Sin embargo, el herrero no ve el punto de buscar el cuerpo real de la chica cuando el clon ya es tan fuerte en varios sentidos. Eufemina por su lado cree que al herrero ya deben doler los ojos de ver tanto a la chica.
Black piensa que los chicos están haciendo deducciones sin sentidos, menciona que al igual que tiene varias vidas también podría tener varias clases. De la nada dispara una gigantesca bola de fuego y revela ser también una maga y no estar optimizada únicamente para los ataques físicos. A la maga Eufemina le sorprende el hecho de que su adversaria pueda cambiar de clases, esto era demasiado peligroso para Grid y trata de advertirle. Pero es demasiado tarde y el ataque impacta sobre el herrero causando una gigantesca explosión. Entre burlas, Black expresa que las deducciones y análisis de los chicos no tenían sentido. Pero entre las llamas, Grid le da la razón a la chica, después de todo no eran más que hipótesis. La sorpresa se dibuja en el rostro de la invasora al ver que el protagonista sobrevivió a ese impacto. Siéntete libre de utilizar lo que sea, ya sean ataques físicos o mágicos, no servirán de nada y cuando no puedas revivir más será tu final, declaró el protagonista habiendo cambiado su armadura para resistir a los ataques mágicos. Black está sorprendida porque su adversario esta vez posea un poder tan abrumador que no discrimina a ningún oponente, le molestaba que el prota fuera tan arrogante. Ya que después de todo, el herrero legendario no era el único monstruo que existía en el mundo, vemos aquí que la jugadora White derrotó a Noe. Esta última se burla de Regas porque dejó tirada su muñeca, ahora podría tener pesadillas al dormir por las noches. De vuelta con los protagonistas, Black le pregunta a Grid que cuántos objetos posee. El herrero responde diciendo que tiene más objetos que vidas tiene la chica, así que podía venir a atacarlo sin miedo, utilizará a la invasora para subir la experiencia de sus objetos. Black siente que Grid es diferente a Kraugel, al herrero no le importa medir las cosas y avanza sin importar las consecuencias, este era un mal enfrentamiento para ella así que se dispone a huir del lugar. Grid de fondo le pregunta a la chica que cuántas vidas le quedan y a dónde trata de huir. La chica dispara unos proyectiles para distraer a los chicos, el protagonista utiliza sus ojos de herrero para notar que la velocidad de ataque de la chica cambió por lo que parecía que sus estadísticas cambiaban según su clase, la varita y túnica de Black parecen de alta calidad pero no parecieran tener funciones de resurrección o cambio de clase. Grid piensa que las posibilidades de que una habilidad tan rota como la resurrección provenga de algún título son nulas, así que probablemente sea el efecto de alguna clase, quizás la chica poseía una clase legendaria. El prota impacta directamente su habilidad de asesinar Pináculo y grita que aun siendo este el caso la chica tenía una habilidad demasiado injusta. Black desaparece suponiendo que debió haber muerto de nuevo, el protagonista por su lado cree que este es el momento para confirmar si su verdadero cuerpo está escondido en algún otro lugar. El protagonista declara que Black se sorprenderá y hace uso de su habilidad de detección mágica reforzada al nivel 2. Con esta habilidad Grid confirma que la situación en el reino marino es pésima y muchos han muerto. Y aún en esta situación tan caótica hay alguien que está huyendo en dirección opuesta. Grid no puede ver los detalles porque su detección mágica es de nivel bajo pero es más que suficiente para saber la ubicación. Entonces vemos que ocurre una explosión frente a una persona. Así que este es tu verdadero aspecto, mencionó nuestro protagonista apareciendo en el lugar, como el nombre de la chica está en rojo Grid entiende que la jugadora acabó con muchas personas. Aquí se nos revela la verdadera apariencia de la jugadora Black, una ventana informa de que su nivel y clase son desconocidos, Black no entiende cómo es que lograron localizarla. El manual nos revela la verdadera clase de la jugadora Black es la de ilusionista, en realidad Eufemina había estado enfrentando a un ser creado por las ilusiones de Black, la jugadora puede crear ilusiones de objetos, lugares o incluso seres y darles la habilidad de resucitar lo cual los vuelve inmortales a ojos de los demás. Grid está impresionado por la habilidad de la chica y le pregunta que si acaso posee una clase legendaria. Black le ordena al protagonista que se marche, no había forma de que respondiera a la pregunta de un tipo tan pervertido. El protagonista supone que la chica debe tener algún complejo con su apariencia, Black le recuerda a su antiguo yo, aunque las apariencias engañan, decide que derrotará a la invasora para que no se atreva a meterse de nuevo con su gremio o vería red. Black por su lado pensó que si moría en su estado actual dropeará uno de los objetos en los que ha puesto una ilusión, no puede morir aquí bajo ningún costo. A pesar de que las estadísticas generales de la ilusión son iguales a las del invocador, la distribución de las estadísticas varía según la clase.
Entonces Black hace uso de su habilidad de manifestación de ilusión. Grid podía cambiar su equipamiento defensivo según el tipo de daño de su adversario, así que la ilusionista trató de elegir la clase de espadachín mágico para causarle tanto daño mágico como físico. Una ventana informa a la jugadora de que ha superado su límite de 5 ilusiones diarias, por lo que como consecuencia bajará un nivel. Cada vez que una ilusionista invoca a una ilusión paga un precio con su experiencia y una vez supera el límite de invocaciones diarias pierden un nivel completo. Esta era la segunda vez que Black debía hacer un sacrificio tan horrible contando su enfrentamiento con Kraugel, pero la chica debía tratar de no perder sus objetos, así que lanza un poderoso ataque para acabar con Grid. El protagonista grita que la estrategia de la invasora es absurda. Con su armadura de 3 capas podrá lidiar fácilmente con el daño mágico promedio de un espadachín mágico. Pero de fondo Eufemina le grita a nuestro protagonista para que tenga cuidado, es imposible que Black utilice un ataque tan simple sin segundas intenciones. ¡Sorpresa!, gritó la chica apareciendo detrás de Grid a una velocidad inhumana y a una distancia imposible de reaccionar. Sin embargo, el protagonista consigue agacharse en milésimas de segundo para esquivar el ataque y la sorpresa se dibuja en el rostro de la ilusionista. Black continúa arremetiendo sin entender cómo diablos hizo el protagonista para poder esquivar un ataque así, más aún cuando Grid está llevando unas armaduras y equipamientos tan pesados. El herrero tampoco entiende cómo es que se las arregló para evitar ese ataque, él tan solo se agachó tan pronto como sintió el viento de la espada. Entonces una idea viene a su mente y cree que podría ser gracias a su nueva cápsula de categoría diamante. Grid escuchó que el ratio de asimilación de esta cápsula es impresionante y el prota siente como si estuviera moviendo su verdadero cuerpo. El herrero hace uso de su habilidad de asesinar enlace ola y destroza a la invasora con poderosos ataques consecutivos. La chica piensa que su velocidad de contraataque es algo con lo que los rankers públicos ni siquiera pueden soñar, así que acabará con Grid y su lenta danza de espada. No obstante, su ofensiva es completamente interrumpida por la habilidad asesinar pináculo del protagonista. Black estaba en la cima de la cadena alimenticia después de haber derrotado a incontables miembros del Clan del Agua, no podía entender cómo es que Grid pudo golpearla antes. Mi cuerpo se siente ligero como una pluma en estos momentos, así que debes tener cuidado, dijo el protagonista burlándose de Black porque la advirtió muy tarde. La invasora no sabía que estaba parándose frente a la boca de un monstruo mucho más grande que ella. El sistema informa de que Grid ha eliminado a la jugadora Black. El protagonista castigó a uno de los jugadores más malvados de Satisfy, por lo que su reputación incrementa en 2000 puntos. Por estas ventanas Grid supone que esta vez sí debió haber derrotado al cuerpo original de la invasora, aunque sus pensamientos son interrumpidos por una ventana que informa de que el crecimiento de la espada Iyarug ha sido completado. La espada Iyarug finalmente ascendió a rango legendario de tipo crecimiento, ahora su poder de ataque ascendió a los 1293 puntos. La maestría de espada subió del nivel 5 al 7, la reducción de curaciones en los enemigos golpeados baja del 50% al 70% y el sangrado provocado por la espada aumenta su tiempo de 3 segundos a 5 segundos. Cuando Grid impacte un combo de 3 golpes, el efecto de sangrado será fortificado y el daño sobre el objetivo incrementará un 300% por los próximos 2 segundos. Ahora si el prota impacta un combo de 5 golpes, aturdirá al enemigo por 0.3 segundos, este efecto puede ser encadenado con la espada del infierno. También se despertó la habilidad de los sentidos del demonio de la espada. Al usar esta habilidad la evasión del protagonista aumenta mucho por 5 segundos. Al herrero legendario le impresiona que el poder de ataque haya subido en 500 puntos y las opciones de la espada también mejoraron. A pesar de ser una espada de una mano, esta ahora causa más daño incluso que la gran espada de Grid. La espada legendaria Iyarug se había convertido en una versión de su espada fracaso pero de una mano. Entonces una ventana informa de que se generó una habilidad extra. Esto último interrumpe los pensamientos del protagonista y al ver su nueva habilidad una sonrisa se dibuja en el rostro del herrero. Debía darle las gracias a Black porque con su ayuda Iyarug alcanzó un nuevo nivel. El protagonista se siente aliviado porque finalmente había terminado lo que empezó en la competencia internacional. Finalmente pudo hacer evolucionar a su espada fracaso, pero en ello nota algo brillante en el suelo.
Grid se agacha para tomar lo que parecía ser un objeto que dropeó Black al morir. Como la chica era una asesina infame, cree que no será algo bueno, pero como es gratis lo tomará. El sistema informa de que el objeto es el anillo de lo absurdo, un objeto de categoría legendaria. Este es un anillo que fue creado accidentalmente por el gran mago Paul. Este tiene el efecto de ignorar la lógica. Entre los efectos del anillo, se reduce el consumo de recursos por magia o habilidades en un 50% y duplica el ratio de regeneración de maná. El protagonista queda sin palabras al leer que este anillo reduce a la mitad el consumo de sus habilidades. Braham interrumpe los pensamientos del chico para decir que este es un objeto impresionante, y se burla de Paul porque este finalmente se las había arreglado para crear un buen objeto después de tantos años. Al prota le sorprende que Braham conociera a ese gran mago llamado Paul. Braham responde diciendo que Paul era un lamentable mago que fue conocido como el Eterno Segundón. A pesar de ser bueno, Paul tuvo la mala suerte de haber nacido en la misma era que él, así que nunca pudo convertirse en el mago más fuerte. Grid de fondo no puede creer la prepotencia de su amigo. El protagonista supone que las inscripciones que hay dentro del anillo tendrán el efecto de reducir el consumo de los hechizos y habilidades. Ahora gastará menos maná, salud e incluso espíritu de lucha. Grid recuerda que un objeto que reduce el consumo de recursos en un 20% estaba valuado en $3 millones mínimamente, pero este anillo que consiguió el protagonista, además de reducir el consumo de recursos en un 50%, también duplica la regeneración de maná. A Grid le emociona el simple hecho de pensar que el resto de invasores siga dropeándole estos objetos tan buenos. Una gran explosión interrumpe los pensamientos de los chicos. Eufemina se pregunta qué pudo causar una explosión así y Grid recuerda que en esa dirección se encontraba Regas, pero parece que incluso la ayuda de Noé no fue suficiente. Grid no tiene tiempo para pensar en objetos y parte de inmediato pidiéndole a Eufemina que se tome su tiempo para recuperarse. El camino del protagonista es interrumpido por una explosión y alguien reconoce a Grid como la estrella del torneo internacional. Se nos revela la identidad del tipo como Marty, un bombardero del gremio Blood Carnival. Este último expresa que Grid es un objetivo perfecto para sus bombas experimentales, pero el protagonista responde diciendo que no tiene tiempo para estas tonterías. Entonces aparece Evelyn en el lugar y se deshace del tipo para conseguirle tiempo a su señor. Grid agradece la ayuda del chico y le permite quedarse con las recompensas que dropee debido a que él lo ha derrotado. Debe alimentarse bien para crecer y convertirse en un adulto saludable. Evelyn responde diciendo que ya tiene 18 años y Grid les podría haber avisado cuando llegó. Informa de que Regas está en peligro. En otro lugar vemos que los invasores se disponen a acabar con el desgraciado. Regas se encontraba rodeado de enemigos, pero el artista marcial se las arregló para derrotar a más de 200 oponentes. El debilitado gato Noé se disculpa con el humano porque bajó su guardia. Regas por su lado avanza entre los enemigos pidiéndole a Noé que resista. Ha conseguido huir de esa tipa. Noé maldice a esa mera humana. El gato siente que esa tipa es un poco más fuerte incluso que su dueño. Entonces White siente que Black ha muerto. White piensa que si ha muerto significaría que ella ha perdido todos sus clones y por tanto debió haber sufrido una gran penalización, además de que probablemente también perdió uno de sus mejores objetos. La pérdida de Black le pesa más al gremio que la de los otros miembros. La furiosa White le grita a los bastardos para cuestionarles cómo es que se atrevieron a acabar con su hermana, y por tanto ordena acabar con todos esos desgraciados del gremio Oberia Red. Es en ello que una explosión acaba con un grupo grande de enemigos y los invasores se cuestionan qué demonios fue eso. Al lugar llegan los refuerzos del gremio Oberia Red. Estos últimos le piden a Regas que tan solo resista un poco más. Uro y alienta a los muchachos a avanzar para ayudar al señor Regas. Al lugar habían llegado varios miembros del gremio, entre los cuales estaban Yizuka, Lahuele y Belin. Regas toma al felino y menciona que ahora Noé podrá estar a salvo. Tras ello lanza a la mascota de Grid hacia el resto de miembros y decide que con su próximo combo acabará su trabajo. Noé por su lado cree que el humano no podrá hacer nada sin su ayuda. Al fijarse bien, Noé nota que el humano trató de salvarlo aún teniendo heridas tan graves en la espalda.
Regas responde diciendo que todo estará bien, un árbol muerto se puede utilizar como madera. El artista marcial se lanza al ataque atravesando las defensas enemigas, como sus aliados están viniendo se dispone a abrirles el camino apropiadamente. White por contraparte no se inmuta ante el inminente. Reacciona a una gran velocidad y consigue tomar la pierna de Regas en el aire para estampar al artista marcial contra el suelo. Ibas a ser asesina por los otros, viniste gateando hacia mí, a pesar de tu apariencia pareces tener la cabeza hueca, dijo la invasora sometiendo a Regas. White se dispone a acabar con los bastardos que se atrevieron a tocar a su hermana. Regas por su lado lamenta que esta muerte le supondrá una pérdida de experiencia de 2 años. Jisuka y Lawel gritan preocupados por Regas. En ese justo instante alguien hace uso de la habilidad de movimientos libres. White consigue reaccionar a tiempo y consigue capturar también el brazo de Grid en el aire a una velocidad inhumana. White nota que este tipo es diferente al resto de miembros de Oberia Red, posee una afilada espada capaz de fijar sus puntos débiles. Grid por contraparte no puede creer que la tipa fuera capaz de esquivar su ataque, el ataque fue realizado con los movimientos libres y su mejorada velocidad de reacción gracias a su nueva cápsula. El protagonista también se fija en que la chica lucía en perfecto estado mientras que Regas estaba completamente destrozado. Los pensamientos del herrero son interrumpidos cuando White lo entierra violentamente en el suelo. ¿Eres tú el desgraciado que acabó con mi hermana?, le cuestionó furiosa al protagonista. Grid puede leer que el nombre de la chica esta es White, y por su fuerza puede asegurar que es la ranker de categoría solar que le dijo Lawel. White no planea ser la única persona que sufra por una pérdida y le ordena a sus subordinados acabar con todos los miembros del gremio Oberia Red. Grid sabe que no podrán enfrentarse a tantos invasores con tan pocos miembros del gremio Oberia Red, además de que Regas ya se encuentra al borde de la muerte. El protagonista decide empezar incrementando sus números y hace uso de su habilidad de invocar caballeros. Inmediatamente la situación queda oculta tras el humo de una explosión. El protagonista empieza llamando a Tun y Bandner. En el lugar aparecen inmediatamente los chicos. Tun también sintió las ganas de tener una nueva cápsula. El calvo por su lado no entiende cómo es que Regas acabó en este estado. Grid también llama a sus caballeros Asmofel y Faker, los cuales acuden inmediatamente al llamado sin vacilación. Grid se burla de White diciendo que su hermana debe estar esperándola por lo que la enviara al infierno con ella. La sorpresa se dibuja en el rostro de White al sentir que la sangre está comenzando a correr por su cara. Mi señor, me llamó repentinamente cuando estaba cosechando una gigantesca patata arcoíris, dijo una voz familiar apareciendo en el lugar. Grid también había llamado a Piaro con su invocación de caballeros. El agricultor por su lado menciona que su azada de mano se quedó atascada en un lugar extraño cuando él pretendía cosechar hortalizas. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.